Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión quisiera mostrarles cómo podemos relacionar a través de una gráfica o a través de una función el tiempo y el desplazamiento de un cuerpo oscilante. Entonces, en este ejemplo ustedes pueden observar un resorte que tiene una masa y este cuerpo está oscilando. Y esta gráfica de aquí nos muestra en qué posición o cuál es la cantidad de deformación del resorte cuando pasa el tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que T mayúscula es un segundo, es decir, que el periodo es un segundo. ¿Ya? Vamos a suponer eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el tiempo cero, ¿sí? El resorte tenía su máxima deformación, ¿no? Vamos a hacer esa partecita por acá. Miren, yo aquí tengo un resorte, tengo una masa acá, y miren que esta línea en verde es su posición de equilibrio. Lo que yo voy a hacer, le voy a quitar esta línea en azul, no nos sirve de mucho en este momento. Esta sí, esta no, ya. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a deformar el resorte. Miren, ¿sí? Ahí hay una deformación del resorte. Esto para nosotros sería el tiempo cero. ¿Ok? Fíjense en que la distancia entre la línea roja y la línea verde se convierte prácticamente en esta distancia. ¿Sí? Que nosotros le llamaremos amplitud. ¿Ok? Entonces, si es que el periodo es un segundo, quiere decir que el cuerpo, ¿no es cierto?, empezó desde aquí arriba, ¿ok? Pasó en un cuarto de segundo, miren, por el eje, ¿no es cierto? En un medio de segundo llegó al otro extremo, es decir, yo aquí tendré un menos a, que querría decir que es la misma longitud que tenemos acá en amarillo, pero en el sentido opuesto, en el sentido contrario, ¿ok? Entonces, la misma distancia que tenía de la línea verde a la línea roja, pero ahora hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería en un medio de segundo. En 3/4 de segundo regresaría a la línea verde, es decir, estoy aquí, ¿no? Y finalmente, en un segundo, regresa acá. Entonces, de manera general yo tendría, ¿sí? Tiempo cero, un cuarto de segundo, un medio de segundo, 3/4 de segundo y un segundo. ¿Sí? Y un segundo. Entonces, como ven, esa sería la forma en la que oscila este cuerpo. Entonces, claro, me podrían preguntar, y por ejemplo, en 0,8 segundos, ¿qué deformación tenía el resorte? Entonces, ahí habría que analizar la gráfica donde corresponde el 0,8 y su correspondiente distancia, ¿no? Su correspondiente deformación. ¿Ok? Vamos a ver entonces esto ya con nuestro resorte oscilando, ¿sí? Y miren, vamos a poner ahí está nuestra masa de 100 gramos, por ejemplo, vamos a poner nuestra posición de equilibrio, ¿sí? Y vamos a poner una referencia móvil, por ejemplo, por acá, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ya. Y ahí, esto sería en nuestro tiempo cero, ¿no es cierto? Y miren, ahí empieza a oscilar. ¿Ok? Bien, entonces la idea sería que yo pueda representar este movimiento, ¿sí?, de oscilación a través de una ecuación. Y si tengo la ecuación, pues ya tengo la gráfica. Y si tengo una gráfica, tengo la ecuación, consecuentemente. ¿Ok? Para eso, ¿qué necesito? Primero, como se habrán dado cuenta, aquí estamos viendo una onda coseno, ¿no es cierto? Y la onda seno y coseno pues están desfasadas, nada más 90 grados. Por lo tanto, se puede representar todo como una forma seno, ¿no? Solo depende de la referencia. Entonces, lo que voy a hacer acá a continuación es decir que yo voy a representar el movimiento oscilatorio como el desplazamiento con X es igual a la amplitud, que es la máxima deformación, por el seno, ¿sí?, de omega t más phi 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es cada cosa? X
vendría a ser la deformación del resorte, ¿no? En este caso para nosotros vendría a ser la distancia que existe entre la línea punteada roja y la línea verde, ¿no es cierto? Eso vendría a ser nuestro X, ¿ok? X es cualquier, X es cualquier posición en la que se encuentra el resorte, es decir, es la deformación, la cantidad de deformación del resorte en cualquier tiempo. Esta parte estaba mal. X es la deformación, la cantidad de deformación que tiene el resorte en cualquier tiempo. Entonces, aquí estamos relacionando el tiempo versus la deformación. ¿Ok? ¿Qué es A? Entonces, A vendría a ser la amplitud máxima, ¿no? Algunos textos también lo suelen poner como X0. Entonces, es la deformación máxima, es la amplitud, ¿no? Entonces, ahora sí, eso vendría a ser la línea roja punteada y la línea verde punteada. Perfecto, sí, hace rato cometí un error. Bien, ¿qué es omega? Entonces, omega viene a ser la frecuencia angular de oscilación y que se puede representar como 2pi sobre periodo. ¿Ok? ¿Y qué es el periodo? El periodo vendría a ser la, pues, digamos, el tiempo en que tarda en dar una oscilación completa el cuerpo. En este caso, vamos a ver, vamos a dejarle que empiece como teníamos antes. Ya, por ejemplo, desde ahí, ¿sí? Todo este tiempo que está pasando hasta que regresa a la misma posición. Eso sería un periodo. Nosotros habíamos puesto como ejemplo un segundo, hace un momentito, ¿sí? Pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser cualquier tiempo. Ese sería el periodo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestra fórmula. Así que si yo tengo el periodo, como 2pi es una constante, entonces yo tengo la frecuencia angular de oscilación. Y θ cero, ¿sí? Se le suele llamar ángulo de desfase, y este ángulo es la diferencia que existe entre una función seno propiamente dicha, empezando desde el eje, o coseno, a el eje en donde se encuentra. O sea, por ejemplo, aquí, si nosotros observamos en esta gráfica, aquí tenemos una ya hecha, y permítanme cualquiera, no vamos a dejarle, por ejemplo, ya. Entonces, fíjense en que hay esta distancia de 1.5 segundos más o menos, ¿no? De diferencia entre una función seno. ¿Okay? Entonces, el ángulo que existe aquí, eso vendría a ser el ángulo de desfase. ¿Ok? Bien. Entonces, ese es nuestro ángulo de desfase. Entonces, lo que nosotros necesitaríamos encontrar es la amplitud, el periodo y el ángulo de desfase. Que, propiamente dicho, en un movimiento de oscilación, si yo empiezo a contar desde una posición conocida, por ejemplo, desde ahí, entonces sería el ángulo de desfase cero. Por lo tanto, lo que me quedaría por conocer vendría a ser la amplitud y el periodo. Vamos a ver en este caso, ¿sí? Entonces, para este caso particular, vamos a analizar. Entonces, A es igual a, y vamos a revisar. Entonces, vamos a poner una regla por aquí, y vamos a ver, ahí tenemos 0, ¿no? Ya. Fíjense en que es aproximadamente 25. Vamos a ponerle 25 centímetros, ¿no? Entonces, para nosotros 0.25 metros. ¿Ok? Vamos a sacar el periodo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden que es el tiempo en que tarda en hacer una oscilación completa. Y por lo tanto vamos a sacar acá nuestro cronómetro y vamos a intentar capturar el tiempo. Ahí, ¿sí? Vamos a ver cuánto tarda en regresar. Ahí, 0,75. ¿Ok? 0,75 de segundo. ¿De acuerdo? Porque, claro, 100, ahí sería un segundo. Entonces, 0,75 de segundo. Entonces, vamos a poner que el periodo es 0.75 segundos, ¿no? Y de aquí yo tendría, esto sería prácticamente 75 sobre 100, ¿no es cierto? Vamos a ponerle así. Sí. Y entonces, si yo quiero calcular omega, entonces omega vendría a ser 2pi, ¿no es cierto? 2pi, a ver, permítanme esta partecita, vamos a hacerlo mejor. Ya. Entonces,
vamos a ver. Tendría 2 pi, ¿no? Ya sobre, y el periodo habíamos dicho que es 75 sobre 100, por lo tanto sería 75 por 100, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, vamos a ver cuánto nos sale esto. Entonces tendríamos quinta, vamos a cambiar de color, ¿no? Y tendríamos quinta 20, ¿no es cierto? Y acá la quinta, ¿cuánto es? Esperen un segundito. Vamos a ver acá, vamos a poner esto. Bien, entonces tendríamos 15, ¿no es cierto? Ya. Ah, bueno, pero seguimos teniendo acá la quinta 4 y la quinta 3, ¿ok? Entonces tendríamos 8 tercios, ¿no? Entonces tendríamos, espérenme un segundito, vamos a cambiar de color. Entonces tendríamos 8 tercios de pi, ¿ok? Vamos a ver. 8 tercios de pi. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora lo que nos correspondería hacer es ya armar nuestra ecuación con estos datos. Así que vamos a irnos un poquito más a la derecha y vamos a armar. Entonces, vamos a utilizar un color negro y vamos a poner la ecuación. Entonces, x vendría a ser a, que ya habíamos puesto que es 0.25, ¿ok? Por el seno de omega, que es 8 tercios de pi, por t, 8 tercios de pi por t, y el ángulo de desfase para nosotros es 0, como habíamos mencionado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la gráfica de esta ecuación para ver la gráfica que representa este movimiento de oscilación de nuestra simulación. Vamos a ver. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar un gráfico en 2D. Ya sé lo que pasó. A ver, acá no nos permite poner en estos términos, ¿no? Habría que ponerle en términos conocidos. Y es igual, ¿sí? Solo por la función matemática, ¿no? Vamos a cambiar a y, que es más conocido, y x, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la de arriba es la verdadera. Y aquí tendríamos x. Vamos a ver cómo nos va. A ver, aquí no me reconoció el 8, sí, está medio dibujado un poquito mal. Ya. Bien, ahora sí, ahora sí. Y miren, ahí tenemos, ¿no? Aquí tenemos la gráfica. Vamos a ver si podemos darle un zoom. Eso. Y ya, ahí está. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a comprobar. Fíjense que aquí, en el pico máximo, que es para nosotros 0.25, ahí tenemos un x de 0.17. Fíjense. X, es decir, un tiempo de 0,17. Vamos a averiguar eso en la simulación. Es decir, si desde aquí hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta el verde tenemos 0.17. Vamos a averiguar. A ver si podemos comprobar que así sea. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí empieza. Ahí termina. ¿Sí? Miren, 0.22. Está muy cerca, ¿no? Es el hecho de que... A ver, vamos a probar de nuevo, ¿no? Ah, 0.20. ¿Sí? Mejor un poquito. Nos damos cuenta. Entonces, acá abajo, ¿no es cierto? Pasa, digamos, ya toda esta situación que llegó al máximo. Vamos a ver, miren, a partir del eje en verde, ¿no es cierto? Y volver al eje, ¿sí? ¿Cuánto tarda? Tarda aproximadamente 0.30.
Miren, del eje y regresar al eje. Miren, del eje al eje. Vamos a ver, 0,37 me dice. Entonces, vamos a ver. Voy a tratar de capturar en el eje, ahí, y vamos a ver, ahí, miren, 0,39. ¿Se dan cuenta? Y el movimiento completo, ¿sí? Sería en 0,75. Vamos a ver, desde el eje, subir, ¿no es cierto? Bajar y regresar al eje tarda aproximadamente 0,75 segundos. Vamos a ver eso. Entonces, desde el eje y subir, vamos a ver. Ahí, más o menos. Y ahí, miren, 0,82. O sea, está bastante próximo, ¿no? Consideren que siempre hay un error. Perfecto. Y fíjense que ahí tenemos la ecuación. Esto de acá me dice a mí, miren, el 0,25, ¿no es cierto? Que corresponde con las y, en este caso nosotros es de x. Entonces, ese es el desplazamiento, la deformación máxima. ¿Ok? Ahora, ¿cómo pasamos de una gráfica? Ah, y miren que podemos graficar acá también. Vamos a ver, ¿no? Con los datos que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos a 0,25, fíjense. Entonces, yo le voy a cambiar acá, ¿sí? Y le voy a poner 0,25. Vamos a ver cómo nos da también por acá. ¿Ya? 8 tercios de pi. Entonces, aquí vamos a ponerle 8 tercios. ¿Sí? Permítanme un ratito. 8 tercios. Y acá habíamos dicho que en este caso particular va a ser 0. ¿Bien? Enter, ¿no? Ya está. Ok, voy a graficar la función esta, que vendría a ser para nosotros el desplazamiento. ¿Ya? Entonces vamos a ver si le podemos hacer un poquito de zoom. ¿Sí? Ahí la tenemos. ¿Ya? Entonces, déjenme ver cómo está la situación. 0,25, miren, ahí está, el 0,25, ¿no es cierto? Tenemos por este lado, miren, tenemos nuestro 0,4, un poquito menos, ¿no? Y así. Es decir, si ustedes comparan esta ecuación versus la ecuación de acá, se dan cuenta que hay una similitud bastante, ¿no? Bastante aproximada. O sea, bastante aproximada. ¿Ok? Entonces, ahora la pregunta sería, ¿y cómo yo puedo pasar de esta ecuación, es decir, la gráfica, ya pasarla a una ecuación ya, es decir, pasar de esto, si es que estoy expresándome mal, pasar de esto en verde a lo que tenemos acá como ecuación? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, mire, lo que tendríamos que hacer es verificar, tendríamos que medir en la gráfica, tendríamos que medir primero la amplitud, y luego omega, y luego el ángulo de desfase. Ok, vamos a hacer eso. Entonces, la amplitud, bueno, por acá está más sencillo, miren, ahí está 0,25. ¿Ya? Listo, entonces ya tengo aquí 0,25. Ok, el periodo, ¿no? El completo, un ciclo completo, entonces teníamos por acá, miren, ahí está, periodo 0,75. Ahí está, 0,75. Cuando ya tengo el periodo, ya tengo omega, por lo tanto tengo esta parte de acá. ¿Y cómo veo el ángulo de desfase? En este caso, el ángulo de desfase es 0, porque empieza desde el eje y con la función seno. ¿De acuerdo? Y listo, ya tengo mi ecuación. Como ven, es muy sencillo pasar de la gráfica a la ecuación o de la ecuación a la gráfica, ¿no? Bueno, en este caso, lo que hemos ido es utilizando tecnología para que nos grafique. Ok, ahora es importante que hablemos también de la velocidad y de la aceleración, porque claro, en este momento hemos visto distancia o deformación, la distancia de deformación de la partícula versus el tiempo. O sea, ¿en qué tiempo tiene tal deformación? ¿Ok? Ahora, también podríamos averiguar y qué velocidad tiene. ¿Ok? Y también qué aceleración tiene en ese tiempo específico. Entonces, si vamos a la gráfica de velocidad, primero me gustaría explicarles esta parte de aquí. ¿Sí? Esto es importante que sepamos. Que si nosotros tenemos una gráfica de desplazamiento, de deformación en este modelo, entonces la de velocidad tiene que obedecer este otro modelo. O sea, la de desplazamiento es a seno de omega t más tita 0 o más phi 0.
¿sí? Tita en este caso. Entonces, la velocidad sería A omega coseno de omega t más phi cero. Recuerden que la A aquí es la amplitud máxima de deformación, es decir, es la máxima deformación del resorte, ¿ok? Pero se convierte también en la máxima altura que toma la onda como tal. Por ejemplo, aquí en este caso tendríamos nuestro 0.25, ¿de acuerdo? Entonces, en cambio acá, la máxima amplitud de la onda va a ser a omega. Por lo tanto, esa es la velocidad máxima. Y en videos anteriores habíamos analizado que la velocidad máxima se produce aquí, en el cruce con el eje, ¿no? Ahí se produce la velocidad máxima. Bien, y la aceleración obedecería a esta ecuación, menos A, que es la amplitud de la deformación del resorte, omega cuadrado seno de omega t más tita cero. ¿Y por qué tiene esta forma? Porque la velocidad es la derivada de la distancia, en este caso deformación, y la aceleración es la derivada de la velocidad. Por lo tanto, al derivar se consigue estas fórmulas de manera general. Entonces, yo tengo aceleraciones máximas en los puntos máximos, ¿no? Aquí y acá. Por lo tanto, la aceleración máxima va a ser menos a omega cuadrado, porque es el punto máximo. Bien, ya con eso en mente, podríamos utilizar la simulación para poder verificar esto que estamos acabando de decir. Entonces, miren, aquí tenemos, por ejemplo, ¿sí? Miren, la velocidad. ¿Sí? Aquí le vamos a quitar un poquito el zoom. Vamos a ver. Ahí está. En este caso particular, la velocidad máxima es de más o menos 2,2 metros por segundo. ¿Sí? Y se dan cuenta que en este punto, ¿no? Digamos, máxima elongación, la velocidad es cero. Fíjese, está en cero la velocidad. ¿Ya? Y en el cruce con el eje tengo la velocidad máxima. Entonces, siempre sucede eso. ¿Bien? Y vamos a analizar ahora con la aceleración. Eso más grande todavía, miren. A ver si podemos. Es bastante grande. Bastante grande, ¿no? Porque es menos a omega cuadrado. Sí, no sé si, vamos a ver si me permite. Vamos a ponerle por acá vamos a ver. No. Quería definir los ejes. Sí, no me permitió. Bien, pero más o menos aquí tenemos que, digamos que la máxima aceleración está rondando los 17, 18 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos. Si no me permite, no sé. Vamos a quitarle esta. A ver si ahí. No. No me permite. Ya, ok. Entonces, ¿cómo podemos pasar de una ecuación a otra? ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer es, pues, conocer estas fórmulas. Si yo conozco A y ya conozco omega, pues, precisamente yo ya podría poner mi ecuación de velocidad, porque tengo A, omega y acá también. Recuerden que el tiempo es la variable independiente y en este caso la velocidad la dependiente. Lo mismo pasa en el caso de la aceleración. Si yo tengo A, que es la deformación del resorte, tengo omega también, yo puedo expresar aquí este valor, A omega cuadrado, y omega lo volvería a poner acá. Y ya tendría las tres ecuaciones. ¿Sí? Entonces, como ven, no es nada complicado. Como ven, es bastante sencillo. Y ahora, lo que sí es, ¿qué hacer para encontrar la ecuación cuando tenemos un ángulo de desfase? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a ponerle un ángulo de desfase por acá y no sé si me permiten, pongámosle pi tercios. Sí, pi tercios vamos a poner. ¿Ok? Ya. Bien.
Vamos a quitar esto. Ya. Ah, ya, perfecto. Entonces, en este caso, vamos a ponerle, habíamos dicho que 0.25, no, pongámosle algo un poquito más grande, pongámosle un 3, por ejemplo, aquí en la máxima deformación del resorte, ¿sí? Y vamos a, yo creo que acá sería un 2 como máximo en el eje de las X. Entonces vamos a poner aquí un -1. Y en el eje de las X de acá vamos a poner un 2. Bien. En el Y mínimo vamos a poner un, sí, yo creo que podría ser un 4 y -4, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner acá un 4 y por acá un -4. Ya. Entonces, si se dan cuenta, ya, si se dan cuenta, nosotros tenemos una diferencia con respecto a la función seno. O sea, es decir, la función seno tendría que empezar desde el eje. Sin embargo, está empezando, la función seno está empezando un poquito a la izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo graficar o cómo puedo encontrar la ecuación de esa función? ¿Ok? En primera instancia tendríamos que encontrar la amplitud. Si yo veo una gráfica, tengo 3. Vamos poniendo eso. ¿Sí? Vamos poniendo eso. Entonces, voy a borrar esta parte de acá. Ya no nos sirve en este momento. Permítame un segundo para borrarle. Ya. Y ahora sí vamos a ir poniendo, ¿no?, los datos. Entonces tenemos, primero vamos a hacer, vamos a decidir que para nosotros la ecuación va a obedecer a la forma x es igual a seno, ¿no es cierto?, de omega t más tita 0. ¿Ok? Más tita 0. Entonces, en primera instancia voy a encontrar el valor de a, o en otros textos también lo ponen x0, en este caso es 3 metros, ¿no es cierto?, porque corresponde aquí con 3. Ya me faltaría encontrar periodo, para en base al periodo encontrar omega, y aquí el periodo, fíjense en, bueno, más o menos esto es 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1, ¿sí? Entonces cada uno vale 0,1, entonces sería 0,6, pero desde aquí, y no estamos desde acá, sino que vamos desde acá, fíjense. Si yo cuento el periodo, empieza aquí y termina acá. Entonces yo tengo un punto antes, 1.1, de hecho, miren, un poquito más de 1, ¿no es cierto? Entonces sería este 0.1 más, ¿sí? 0.1 más este 0.6 de acá. Entonces más o menos es 0,7, ¿no? Entonces tendríamos 0.7 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, omega, habíamos dicho que es 2pi sobre periodo, ¿no? Entonces esto sería 7 décimos. ¿Ok? Y de aquí entonces tendría como resultado que sería 20 por pi séptimos. O 20 séptimos de pi. ¿Ya? Bien, entonces ahora lo que me faltaría es encontrar el ángulo de desfase. Entonces, para encontrar el ángulo de desfase, yo tendría que saber cuánto vale, cuánto equivale este valor de desfase ya en ángulo. En ángulo, ¿ok? Entonces, lo que yo sí sé es que todo el periodo equivale a 2pi. ¿Ya? Entonces, yo sé que el periodo equivale a 2pi. ¿Por qué? Porque un ciclo completo es 2pi radianes. ¿Ok? Entonces, yo tengo que para 0,7, ¿no es cierto?, una equivalencia de 2pi. ¿Sí? Ok, ahora, ¿cuánto está desfasado? Entonces habíamos dicho que es más o menos un 0,1, ¿no es cierto? Un 0,1. Entonces lo que digo es, bueno, ¿y cuánto vale el 0,1 o el 0.1? ¿Sí? Vamos a... Ay, caramba.
Permítame un ratito que... .7, ¿no es cierto? Decíamos que equivalía a 2 pi radianes. Y yo quiero averiguar 0.1. Entonces, 0.1, ¿cuánto será? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Si quieren pueden poner aquí la típica X. Entonces, X, por una regla de 3 sencilla, venía a ser 2 por pi, ¿no es cierto? Por un décimo, ¿no es cierto? Así aquí un décimo. Y sobre 0,7, entonces por 7 décimos. ¿Ya? Entonces aquí se eliminaría el 10 con el 10 y me quedaría que X es igual a 2 séptimos de pi. ¿Ya? Entonces ya tengo que mi ángulo de desfase, fíjense en que, déjenme ver si ya me... Sí, funciona. Entonces, aquí yo pondría el tita que estoy buscando, o el tita 0 que estoy buscando. Fíjense, ¿no? Entonces, este es mi tita 0. Ya, ahora, otra cosita que hay que tomarle en cuenta aquí es que si yo me voy a la izquierda, es un tita 0 positivo. Y si es a la derecha, es un tita 0 negativo. O sea, si yo quiero mover el eje hacia la derecha, ese tita 0 tendrá que ser negativo. ¿Ok? Mire, quiero mover hacia la derecha, porque está desfasado hacia la izquierda. Entonces, si quiero mover hacia la derecha, es un negativo. Entonces, aquí tendríamos que nuestra tita 0 es igual a menos 2. Ya, nuestro tita 0 vendría a ser menos 2 séptimos de pi. ¿Ya? Ok, ya con esos datos, ahora sí vamos a plantear la ecuación y vamos a ver si nos coincide la ecuación que nos da la simulación con la que vamos a tener por acá. Entonces, X vendría a ser, vamos a ver, es 3 por el seno de omega es 20 séptimos de pi, ¿no es cierto? Y menos 2 séptimos de pi. Aquí es por tiempo, ¿no? Y menos 2 séptimos de pi. ¿Ya? Vamos a ver si podemos graficar esto. Ya, pero recuerden que hay que poner en términos que entienda el programa. Entonces, y es igual a 3 por el seno de 20 séptimos de pi por tiempo menos 2 séptimos de pi. Ya, vamos a ver, ojalá todo salga correcto. Vamos a ver si nos reconoce. ¿Sí? A la primera. Muy bien. Vamos a hacer el gráfico. Ay, perdón. ¿Qué fue lo que pasó? Que no es tiempo, es X. ¿Sí? No me reconoce el tiempo, me va a reconocer X. Ok, ahora sí. Vamos a ver, ojalá todo salga bien. Perfecto, ahora sí. Bien, ahí lo tenemos. Y fíjense, aquí. A ver, permítame. No sé si ahí. Ok. Fíjense, aquí hay un error. Aquí hay un error. El signo es positivo. Sí, aquí cometí un error. Mis disculpas. El signo es positivo. O sea, si yo quiero mover a la derecha, el signo es positivo. A ver, ¿a qué me refiero? Mis disculpas.
Si yo quiero pasar este eje hacia la derecha para que coincida con seno, entonces es positivo. Hacia la derecha, positivo. Entonces aquí siempre fue positivo. ¿Sí? Siempre fue positivo. Y por lo tanto, acá también tendría que ser positivo, ¿no? Vamos a ver si podemos mejorar las cosas. Mil disculpas por el error. ¿Sí? Y vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Sí? Miren, ahora sí. No sé si me dejará configurar los ejes para hacerlo desde -1 a 1 nada más. No, no me permite. Bueno, no sé. La verdad no sé. No. Ya. No sé si puedo hacerle un zoom. No. Sí, permítame. No. Bueno, pero ahí nos damos cuenta nosotros, miren, que empieza desde la... O sea, esta ecuación ya la pueden ver muy parecida, ¿sí? Aquí tienes el 3 máximo, por acá tienes un 0,25, ¿no es cierto? Y esto se termina por acá en un 0,60. Si nosotros lo comprobamos con esto de acá, ahí detienen, miren, 0,60, 0,25 más o menos y un 3 arriba. Y esa es la forma en la que yo tendría ya la ecuación a partir de una gráfica, ya teniendo el ángulo de desfase. Bien, ahora, si es que ustedes quisieran sacar la ecuación de la velocidad, pues simplemente tendrían que utilizar la forma de la velocidad que habíamos visto hace un momento aquí arriba, y que es velocidad es igual a omega. Como ya tenemos A, tenemos omega, acá también, entonces ya está. Y la aceleración también. Perfecto. Esa sería la forma en que nosotros podemos interpretar un movimiento de oscilación. Podemos dar la relación a través de una función, como la que ven aquí en pantalla, y también podemos hacer su gráfica. Es decir, llegar prácticamente a obtener esto. Es decir, poner esta oscilación en una onda y en una función. Bien, eso es todo. Espero que haya sido de utilidad. Me disculpo por el error que cometí en el signo, pero bueno, a veces es bueno cometer esos errores porque luego uno, pues eso no se le borra, ¿no? Recuerden que de los errores se aprende. Así que bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad. Un abrazo para todos y pues muchísimas gracias.